Bueno, bienvenidos a este especial de TLB1, le damos a todos la bienvenida. Hoy el tema que quedó pendiente de programas anteriores que hemos hecho en el siglo 2012 y que ahora estamos iniciando otro ciclo de especiales en el 2013, es el tema que es candente hoy en la Argentina, que tiene que ver con este acuerdo o esta situación en la cual está Irán y Argentina, a través de unos acuerdos supuestamente firmados el 3 de enero, en el cual se creó o se conformó una comisión de la verdad. Como todo esto lleva a unas asperezas muy grandes entre lo que es la comunidad judía en la Argentina, que reclama evidentemente por los damnificados o víctimas en el atentado de la AMIA, todo esto también acarrea una serie de, todo lo que ha tenido la justicia que ha embadurnado esa causa y ha terminado todo medio en una forma que es muy difícil desmenuzar. Como todo eso puede traer a la Argentina graves problemas y ahora se ha conformado una comisión gubernamental en la cual van a viajar a Teherán y van a indagar, entre comillas, a funcionarios iraníes que supuestamente a través de determinados sectores jurídicos argentinos acusan de que son los culpables de los atentados en la AMIA. Hoy tenemos tres invitados especiales, que ya por supuesto han estado antes con nosotros aquí en TV1, pero vamos a desmenuzar un poquito esta causa y ellos son las autoridades en la materia. Primero me gustaría presentarlo a Juan Gabriel Lavaqué, que escribió el libro AMIA, Embajada, Verdad o Fraude. Juan Gabriel Lavaqué es abogado, experto en estos temas y fue diputado nacional mandato cumplido. Y bueno, hoy está con nosotros acompañándonos. Juan Gabriel, gracias por estar. Gracias a ustedes. También lo quiero presentar a José Petrosino. José Petrosino es un investigador privado, llamémoslo, un autodidacta interesado en el tema de los atentados. Ha escrito también un libro que se llama AMIA, Embajada hacia el esclarecimiento total, que lo pongo aquí para que se vea. Y le damos la bienvenida, José, muchísimas gracias. Creo que vamos a poder aclarar muchos temas. Y por supuesto, nos acompaña también el consultor internacional, en este caso Adrián Salvucci, que forma parte de TLB1, el conductor del programa Proyecto Segunda República, así que te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en este especial de TLB1. Un gusto compartir la mesa. Compañeros, acá hay un tema que es candente. Me gustaría que Juan Gabriel, que ha hecho un libro tan didáctico con respecto a la embajada de Irán, la AMIA y la embajada de Israel. El día que vuelen la embajada de Irán acá va a ser otro. Va a ser otro tema. Me gustaría que hagas una especie de resumen y después vamos a... Quizá convenga que los televidentes sepan cómo nace esto. Desde 1994, en que se produce el atentado, hasta el 2002, Estados Unidos e Israel cargaban las tintas sobre la pista siria. Y por eso mi cliente Edul, que es nieto de sirio, está como está el pobre todavía sospechado e imputado de haber participado. Pero en el 2002 se produce un quiebre y Estados Unidos comienza a pensar que tiene que inculparse a Irán. Se prepara un memo y se manda a la Argentina, a la CIA, lo acepta el gobierno de Duhalde, lo trae Miguel Ángel Thomas en persona como secretario de la CIDE. Estados Unidos pide que se lo mantenga en la CIDE como jefe de la investigación AMIA al ingeniero Antonio Stiuso, y sobre esta base se lo expulsa o se lo deja afuera del juzgado a Galeano, se lo separa, se lo nombra Canicova Corral e inmediatamente después la DAIA y la AMIA. Todo esto sucede una cosa tras otra, 2002, 2003 hasta el 2004, que la DAIA y la AMIA visitan a Canicova Corral y le piden que, haciendo uso de un artículo del Código de Procedimiento Penal, al fiscal Nisman se lo nombre fiscal como si fuera un juez o instructor delegado. De modo tal que hoy Nisman es mucho más que un fiscal, es casi un juez de instrucción, casi, para el tema AMIA. Punto. El tema es que desde ahí en adelante, en base al informe que manda Estados Unidos, preparado por la CIA y el Mossad, todo esto no son conjeturas mías, está todo en el expediente, no se publica, pero está. En base a ese informe de la CIA y del Mossad, el juez, el fiscal ya con cargo de instructor delegado, el doctor Nisman, prepara un dictamen de 802 páginas. Imagínense
lo que son 800 páginas de tamaño oficio, son 2 libros, 2 libros de 400, 2 libros como el mío tiene 400 páginas. 2 libros de eso es el dictamen del fiscal pidiendo inculpar a Irán, lleno de palabrería. Por ejemplo, las 250 primeras páginas las usa Nisman para describirle a Irán, que es al que le requiere que se le mande su funcionario, describirle a Irán cómo Irán hace los atentados en el mundo. Es graciosísimo. Bien, en base a esa acusación, o a ese dictamen bien digo, va el exhorto. Irán contesta 2 años, 1 año y medio después, en 2008, diciendo, señor, en las 800 páginas no hemos encontrado una prueba que inculpe a nuestro funcionario. La única prueba que usted presenta es inadmisible en cualquier tribunal del mundo, porque es el testimonio de 12 iraníes prófugos de Irán por ser terroristas que han producido, y la enumera algunos de los atentados, terribles atentados que han producido. Yo estuve en Irán con el hijo de uno de los ministros muertos en uno de esos atentados, de este grupo que se llama Mujahidines del Pueblo. En inglés la sigla es MKO. De modo tal que si usted me manda como prueba única de la culpabilidad de mi funcionario el testimonio de 12 terroristas reconocidos como terroristas por la Unión Europea y por Estados Unidos, esto no es válido en ningún tribunal del mundo. No puede ser prueba. Y además son perseguidos por terroristas. Es una vergüenza que un país como la Argentina utilice como prueba el testimonio de 12 terroristas internacionalmente reconocidos. Mándeme prueba. Cuando llegue esto acá, yo como defiendo a Edul, y a mí me interesaba, porque lo conectan a Edul con Irán y qué sé yo, le pido a Nisman que conteste la respuesta, que le conteste a Irán. Y me contesta Nisman después de 5 o 6 meses, no encontraban traductor del farsi al castellano, se pasa casi 1 año la respuesta de Irán durmiendo en farsi, en persa, porque no encontraban traductor. Al final presenté 4 escritos, 3 escritos, y un señor, por favor contraten un traductor, no debe ser tan caro. Lo traducen y Nisman me responde que, como se trata de un exhorto que pide la Argentina por la extradición, la respuesta negativa del país requerido no te necesita contestación. Sí, le digo, pero ahí le están diciendo que no he presentado prueba. Y esto es una vergüenza para la nación y es un estancamiento para la causa. Usted tiene que mandar las pruebas, si las hay. Me vuelve a contestar que no, presenté un tercer escrito y me dice el doctor Lava que no insista más porque no se va a contestar. Y desde entonces, esto que dice la DAIA o la AMIA, que está estancada la causa, es cierto. Desde el 2008, en que Nisman recibe la respuesta iraní y que le piden prueba, la causa está paralizada porque si no hay prueba y no manda las pruebas porque no las hay, no se puede seguir más la causa, porque no quieren investigar otras pistas. Hay una pericia de la Facultad de Ingeniería de Tucumán, que tiene el laboratorio de explosivos más importante del país, que determinó que la explosión no fue ni con coche bomba, ni con la Trafi, ni con un chofer de cuánto, ni fue adentro de la AMIA, igual que de la embajada. Pero esa pericia Nisman la tiene olvidada, metida en un cajón, y solamente dice que existe la pista AMIA como única cierta y que Irán es culpable, pero no manda pruebas ni las tiene. Entonces, ¿cómo no va a estar paralizada la causa? Ante esto, yo creo que han confluido 3 cosas para que exista el acuerdo. Y ya entramos en el segundo punto. ¿Por qué existe el acuerdo? Y existe el acuerdo, primero porque no hay prueba. Irán protesta y dice, a mí investíguenme, pero con garantía. Nisman no es ninguna garantía. Si me acusa sin prueba, ¿cómo voy a mandar mi funcionario a la Argentina para que me lo juzgue Nisman? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, encontremos algún mecanismo. La presidenta argentina, y aquí especulo yo, lo sabe a todo esto. Yo le he mandado muchas cosas a la presidenta, al ministro de Justicia, al ministro del Interior. Cada vez que presento algo lo mando a funcionarios del gobierno, lo mando a los diarios, lo mando a las agencias, a TELAM, de modo tal que deben estar enterados de que no hay prueba. Pero ¿qué hace la presidenta argentina con esta brasa? Su justicia le dice que insista en Irán para que los mande, pero no le manda prueba. Irán a su vez le dice, yo quiero que nos investiguen, pero con imparcialidad. Y Estados Unidos, para mí es la tercera pata, le ha hecho un guiño al gobierno, es muy probable, diciendo, bueno, hagan algo para que se solucione el tema con Irán. Esto se ha conjugado y han encontrado una cosa muy atípica, yo reconozco, es muy atípica la comisión esta de la verdad, pero es la única solución que hay para destrabar un conflicto que ha dejado de ser jurídico y ha pasado a ser diplomático. ¿Cómo vamos a acusar a un país y a sus funcionarios más altos de un tremendo crimen si no hay pruebas? ¿Cómo le vamos a salvar la espalda a la presidenta para que después lleguen a la conclusión de que no hay pruebas porque no las hay?
si no hay una comisión que lo diga, para que ella quede como que fue engañada por su propia justicia o algo por el estilo. Es complicado, pero tiene una explicación racional el por qué se llega a este acuerdo, y es porque no hay pruebas. Ellos, en este momento, tanto la DAIA como la AMIA, como Israel, como los diarios del sistema, machacan con que Irán ha hecho la comisión para demorar la condena a sus funcionarios, que está probado de que son culpables. Esa es la pata floja del tema. No hay una sola prueba de la culpabilidad de los iraníes. Las pruebas no están porque, es decir, más allá de que puedan no haber existido, pero ¿qué pruebas son las que Nisman utiliza como para decir ellos son acusados? Hay testimonios, por ejemplo, el más conocido de todos es Mesbahi, recuerdan, el testigo C, que se comprobó que es un hombre protegido por la CIA, que lo mantiene preso, protegido más que preso, en Alemania, por los servicios de inteligencia alemanes, que no es de público conocimiento, pero es así. Los servicios de Alemania, desde la Segunda Guerra en adelante, responden directamente a Estados Unidos, como muchos otros servicios secretos, entre ellos el nuestro. Entre ellos el nuestro. Por supuesto. De modo tal que este testigo, yo le conozco toda la historia porque la he pedido para defenderlo a Edul, este testigo es impresentable como testigo. Es miembro de los mujahidines del pueblo, autor directo de atentados en Irán, escapado, fugado de Irán por estafas reiteradas. A mí me han mandado para la defensa de Irán, de Edul, desde Irán me han mandado los cheques sin fondo que metió este señor. Este impresentable es el principal testigo que ofrece Nisman a Irán de la culpabilidad de su funcionario. El juez de Irán, el fiscal de Irán, le mandaba a decir, pero ¿cómo lo presentan a este hombre si nosotros tenemos prueba y se han mandado al expediente de que este hombre es un estafador, escapado de Irán? Pero ¿cómo es posible que me lo presenten como prueba? Hay una queja dura ahí en ese aspecto. Petrosino, ¿qué rol juega Nisman? Es decir, ¿cuáles son los antecedentes de Nisman como para tener una parcialidad o imparcialidad en este? Y primero, tablero? Nisman es un discípulo de Galeano. Nisman trabajó junto con Galeano y apoyó todo lo que hizo Galeano. O sea que debería haber estado procesado con Galeano. Ahora no lo procesan con Galeano, ¿por qué? Porque lo salvan para dejarlo al frente del encubrimiento. Eso fue una movida que yo creo que... Bueno, le dejaron el encubrimiento al sionismo, fue así. Es decir, le dejaron la investigación a los más probables culpables, es un medio... Pero es textual así. Acá hay un punto que, ¿por qué se quejan tanto? Vamos a ver, ¿por qué se quejan tanto los sionistas y sus personeros, digamos, con este acuerdo? Porque en principio el acuerdo, además hay otra cosa, la causa está estancada, peor de lo que está no va a poder estar, es decir, hagan lo que hagan en este acuerdo, la causa va a seguir tan mal como está, en el peor de los casos. Y por ahí puede ser que mejore, a lo mejor no, pero por ahí sí. ¿Por qué se opone? Y se opone porque justamente que la causa esté estancada ha sido deliberado. Es decir, es una estrategia de Israel de primero instantáneamente acusó a Irán. No se había terminado de depositar el polvillo de las explosiones y ya para Israel era Irán. Pero no que podía ser Irán. No, era Irán. Excluyentemente a Rukav en Estados Unidos le dijeron la misma tarde, Warren Christopher, el jefe de Departamento de Estado, le dijo la misma tarde del atentado, 2 horas después, que lo habían hecho ir para eso a Rukav, que era el jefe de la Policía Federal, el encargado de la investigación de campo. Le dice, fueron Irán y Hezbollah. No que podrían haber sido Irán y Hezbollah. Fueron Irán y Hezbollah. Fue una orden. Es decir, muchachos, el culpable ya está. Ahora vayan a buscar las pruebas. Y eso fue lo que vinieron a hacer y no lo han podido encontrar, por supuesto. Esto lo declaró textual Rukav bajo juramento en el TOF3. No es que es una cosa que... él dijo que fue, y él dice que dijo Rukav, y yo no tenía razones para dudar de lo que me decían en Estados Unidos. Es decir, entonces empieza inmediatamente acusan a Irán y Hezbollah, los enemigos de Israel. Inmediatamente se lo empiezan a imponer como pista única y excluyente. Y se la terminan imponiendo. A medida, de acuerdo a los vaivenes de la política internacional, esa presión era mayor o menor. En el 2006 llegó a la cúspide porque los neocon se estaban medio por ir, ¿viste? Ya estaban en los últimos territorios y querían desesperadamente atacar a Irán. Entonces buscaban cualquier cosa. Entonces ahí fue cuando
Kirchner, que estaba muy necesitado por las elecciones, va a Estados Unidos, lo presionan, vienen y le hace sacar a Nisman esta acusación que la había preparado ya hacía 3 o 4 años que la tenía. Se la había hecho cajonear y la saca. Ahora, ¿qué pasa? Los neocons se van de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se dio vuelta la cosa. Aparece, lo ponen Obama, vamos a ponerlo así, lo ponen Obama. Ponerlo Obama significa que los que mandan realmente en Estados Unidos han cambiado de estrategia. O sea, se dio vuelta. Ya, entonces se inicia el repliegue. El repliegue de lo que, o sea, los neocon fue la invasión de Asia Central. Ahora es el repliegue. Y en ese repliegue, Irán es necesario para los norteamericanos, porque necesitan restablecer los equilibrios. Entonces, tienen los hermanos musulmanes que por ahí se le escapan, entonces necesitan a los chiitas que compensen. Entonces, Irán pasó a ser de un posible a quien encale las dientes a un aliado necesario. Y entonces, acá pasó lo mismo. En el 2006 les hacen acusar a Irán y en el 2012 le hacen retirar la acusación. Tal cual, porque Estados Unidos responde a las necesidades de Estados Unidos, estratégicas. Y esto, como siempre, es terrorista. ¿Qué podemos esperar? Ahora, ¿por qué se opone el sionismo de la manera que se opone? Porque justamente era deliberada el estancamiento de la causa. Ellos forzaron el estancamiento de la causa pidiéndole a Irán lo imposible, que era que les mandara, que les entregara libros cerrados los acusados, funcionarios. Incluso eso no se hace ni con un delincuente. Un país no puede entregar a otro, un residente, si no le hace un juicio de extradición, no lo puede entregar, así como no puede condenar a nadie sin juicio, tampoco puede extraditar a nadie sin juicio. Por eso en Inglaterra le hicieron un juicio sobre Maypur. No se lo mandaron a sobre Maypur esposado a libro cerrado. Le hicieron un juicio, pidieron las pruebas, y acá mandaron las pruebas, llegaron las pruebas, vieron las pruebas no servían, lo liberaron. Entonces, no teniendo ni siquiera extradición como no tiene Argentina con Irán. Bueno, con más razón, Se rige, perdón. Hay un tratado general que se llama Tratado de Cooperación de Lucha contra el Terrorismo, que sí tiene firmado la Argentina e Irán. Tratado internacional, no bilateral. En base a eso hay obligación de colaborar. Pero a su vez la Argentina tiene una ley específica que se llama Ley de Colaboración para causas penales, que especifica muy precisamente en qué medida y en qué caso la Argentina debe enviar uno que le piden extradición o requerir uno que ella pide la extradición. No se ha cumplido ninguna de esas medidas. Es lo que se lo dice el fiscal iraní cuando le contesta a Nisman, le dice, señor, cumpla su propia ley. Claro, lo que yo te quería terminar es con el por qué el rechazo tan grande del sionismo ante este acuerdo que en principio mal no debería ser. A lo mejor no, bueno no es, pero malo no puede ser de ninguna manera, porque peor de lo que está, la causa no puede estar. Se opone justamente porque la estrategia de Israel era dejar la causa estancada, pidiendo lo imposible. Por eso Nisman no contesta, por eso siguen acá, vociferan, diciendo que Irán no quiere cooperar, y resulta que no es que Irán no quiere cooperar, Irán se desespera por cooperar. Desde que se produjeron las explosiones, Irán ha tratado de cooperar en todo momento. Lo que pasa es que de acá no quiere que coopere, no quiere que coopere, quiere que la causa se estanque, porque ya con la acusación que tienen de Nisman, o sea, el haberle sacado la acusación a Nisman, para ellos fue un triunfo muy grande. Cuando le sacaron la acusación a Kirchner en el 2006, fue un triunfo muy grande para el sionismo. Por primera vez tenían un gobierno que acusaba al gobierno de Irán de terrorismo. Primer caso en la historia. Entonces, ese también es el problema de la presidenta. Esta causa se vuelve muy virulenta contra Irán con los Kirchner. Pero lógico. A partir del 2006-2007. Y con la señora de Kirchner después. Y ahora es ella la que tiene que rebobinar. Yo por eso creo que están haciendo un escenario internacional, perdóname José, un internacional que le permita a la señora de Kirchner salir de esto sin demasiada magulladura, porque esto es un papelón enorme. Y creo que van a encontrar algún chivo expiatorio que yo ya, desde ya, todo el mundo sabe que pasa en Nisman. Como fue Galeano. Ahora vamos a ir a un corte y antes le voy a dejar la pregunta picando a Cerrucci. ¿Cómo quedó Argentina en ese contexto internacional? No el de ahora, pero cómo jugaron las piezas como para decir en qué rol nos metían Argentina, Estados Unidos. ¿Por qué nos presionó a entrar en ese círculo, en ese conflicto, que en realidad
no llevaba nada y en realidad beneficiaba los intereses de ellos. Pero me gustaría que hables de eso en cuanto volvemos en corto, volvemos enseguida con más el tema Irán-Argentina. No se vaya. Bueno, seguimos aquí en el especial de TLB1 sobre Irán-Argentina y estamos conversando con Juan Gabriel Lavasquez, José Petrosino y Adrián Salvucci. La pregunta que había quedado pendiente del bloque anterior es ¿en qué contexto se da internacional todo este tema? ¿Cómo juegan las piezas y a quién benefician? No, por lo menos hasta ahora. Y de ahora en adelante vemos que las piezas van cambiando de juego. ¿Cómo está ese armado internacional? En primer término, Juan Manuel, creo que hay que verlo con un poquito de perspectiva histórica, por lo menos de los casi 20 años desde que se produjo el atentado. Argentina viene en todo este tema de, especialmente el atentado de la AMIA, también el de la embajada, jugando un poco con fuego. Quizás no le quedó otra alternativa porque los eventos se produjeron en Buenos Aires, porque es Argentina, sucesivos gobiernos débiles en la República Argentina, porque Argentina es políticamente débil, no voy a calificar siquiera esos gobiernos, ante Estados Unidos, que es un coloso con un poder de influencia política muy grande, y lo mismo el Estado de Israel. Todos sabemos, porque fue uno de los temas más conocidos, que todo el mito del coche bomba, de la Trafik de Tejeldín, se origina en un bloc del motor que, qué suerte, justo llevaba el número de fabricación, que lo encuentra no la Policía Federal, no un ciudadano argentino, no un funcionario de la AMIA, sino un oficial de inteligencia del Ejército de Israel, convocado por Menem para ayudar en la investigación apenas había producido el atentado. O sea, ya desde el momento cero, ya teníamos una intervención directa de dos países que claramente quieren llevar agua a su molino en todo este tema. Lo segundo que creo que hay que destacar es lo siguiente. Hay una gran fractura en la estructura de poder mundial. Cuando digo estructura de poder mundial es que Estados Unidos no es gobernado desde la Casa Blanca, como Inglaterra no es gobernada desde el número 10 de Downing Street y la Argentina no es gobernada de la Casa Rosada. Hay una estructura de poder supranacional que ha concentrado el grueso del poder político, económico, financiero, incluso mediático, que es muy importante, que genera los paradigmas sobre los cuales se analizan estos temas, que está por encima de las naciones. Y está enquistado dentro de Estados Unidos, porque su principal base de operaciones es Estados Unidos, enquistado dentro de Estados Unidos, pero no identificado con los intereses de Estados Unidos. Ya en la problemática, por ejemplo, de Israel específicamente y del sionismo en general, dos académicos norteamericanos de la Universidad de Harvard, ex decano de la Universidad de la Facultad de Ciencia Política de Harvard, y el jefe de la Cátedra de Ciencia Política de la Universidad de Chicago, que es la universidad que fundaron los Rockefeller. El primer señor se llama Stephen Walt, el segundo señor se llama John Mearsheimer. Produjeron un libro en el año 2007, muy extenso, casi tan extenso como el de Juan Gabriel, donde demuestran con lujo de detalle que el lobby sionista, en realidad el libro se llama La política exterior norteamericana y el lobby israelí, demuestra con hechos, datos, ejemplos, artículos periodísticos, despachos del gobierno, como el lobby pro-Israel dentro de Estados Unidos, particularmente concentrado en una institución que se llama AIPAC, que se vendría a traducir como Comité de Asuntos Públicos Norteamericano-Israelí, es tal el poder financiero que tiene sobre los políticos, sobre los diplomáticos, sobre los militares, sobre los medios de difusión, sobre el gobierno, y lo voy a citar textualmente, que dice que han logrado que la política exterior norteamericana priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de ahí explica, por ejemplo, cosas como la invasión de Irak, toda la intervención norteamericana en Irak, que ha ido en contra del interés nacional norteamericano, pero en alguna medida fue lo que luchó las guerras de Israel en Medio Oriente, sacarlo a Saddam Hussein, el último episodio de sacarlo a asesinarlo en vivo y en directo a Muammar Gaddafi, que en realidad el principal interesado no es Estados Unidos, el principal interesado y beneficiario es el Estado de Israel. Ahora, todo esto viene ocurriendo con este atentado en Argentina, que, por supuesto, desde el día cero estaba plagado, como lo han explicado Juan Gabriel y José, de irregularidades, de corrupción de todo tipo, ya desde mucho antes de los Kirchner. Quizá los Kirchner han sido los más virulentos, y esa virulencia se produce especialmente en el año 2006, en septiembre del 2006, están Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Jorge Tayana, entonces canciller, en Nueva York con motivo de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se reúnen en el Waldorf Astoria Hotel, en septiembre del 2006, con los principales representantes de las organizaciones sionistas pro-Israel.
¿Qué se habló? No se sabe, pero bueno, al poco tiempo se produce esta orden del gobierno de Néstor Kirchner de despacharlo al señor Nisman, despacharlo al señor Martínez Burgos para preparar toda esta acusación contra Irán. En ese momento estaban los neoconservadores, en ese momento estaba George Bush, estaban buscando un casus belli para armar toda la causa, sí, bien digo, la causa, el show, debería decir, para poder hacer un ataque unilateral contra Israel. Ataque que... No, contra Irán, perdón. Cuya amenaza cobra especial fuerza después de julio del 2006, cuando Israel ataca el sur del Líbano para supuestamente destruir a Hezbollah, las fuerzas de Hezbollah, que son las que defienden a los palestinos que fueron obligados al exilio al sur del Líbano, porque no están ahí por elección propia, sino porque los sionistas en 1948 los desplazaron de su tierra, les robaron sus territorios y los desplazaron. Pero lamentablemente para Israel, Hezbollah, conducida por Nasrallah, diezma a las fuerzas invasoras. Israel es derrotada en el sur del Líbano. A partir de ahí, justamente como Hezbollah, que es así, venía muy apoyada militarmente, financieramente, políticamente por Irán, apunta contra Irán. Y a partir de ahí se tiene que armar ese casus belli. Y lo de la AMIA entraba perfecto, es decir, encima tenemos las pruebas de que fueron los exportadores del terrorismo en los casos de Buenos Aires. Pero como bien lo explicó Juan Gabriel hace unos instantes, eso no cuajó. Y en el interín los neoconservadores fueron desplazados del poder. En el 2008 suben los demócratas. Aclaremos también, que es un dato muy importante, que uno de las... Porque siempre se habla del petróleo, como si el petróleo fuera determinante. Es un factor importante, no es quizás el determinante, pero tampoco se lo puede soslayar. Irán reiteradamente venía amenazando, y lo está haciendo parcialmente, de generar un nuevo mercado del petróleo, no basado sobre el dólar, sino basado sobre otras monedas, el euro, por ejemplo, que fue lo que llevó a la muerte de Saddam Hussein unos años antes, cuando justamente dejó de vender su petróleo, lo que le autorizaba la ONU, en dólares, y lo pasó a vender en euros. Eso fue en noviembre del 2002, y creo que Saddam Hussein en marzo del 2003 tuvo algunos problemas. Nuevamente, y acá José Petrosilo daba un ejemplo bueno, primero se genera un acusado, se genera un crimen y después se buscan las pruebas. El caso de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que sirvió de excusa para la destrucción de un país al cual jamás se le pidió disculpas, y las armas de destrucción masiva no existen. Ahora se ha hecho lo mismo con la AMIA. Fue Irán. No están las pruebas. O sea, la metodología, podemos decir, el sello, la huella digital, es siempre la misma. Con lo cual hay una suerte de patrones, como esas novelas de Agatha Christie, que hay un asesino y siempre deja una rosa, por ejemplo, como una especie de sello. Bueno, hay ciertos indicios del estilo que es reiterativo, y el caso de la AMIA engancha perfecto. ¿Eso siempre te sale bien? No, en realidad te digo, Porque si vos lo analizás, les sale bien, y esto es muy importante tu pregunta, les sale bien el armar el hecho. Y luego lo echan a perder políticamente. Ejemplo que esto da para otro programa. El 11 de septiembre. El evento en sí es una película de Hollywood, es perfecto. El uso político que se hizo luego fue un fracaso. Lo de la AMIA, también al que lo perpetró, que no fue Irán, yo creo honestamente, y muchos creemos esto, fue parte de una lucha intestina dentro del sionismo. El episodio en sí lamentablemente le salió perfecto, colapsaron el edificio. Luego el uso político que se hizo de eso sí fue un fracaso, y un fracaso tan grande que ahora los mismos perpetradores, los Kirchner, que acusaron directamente al expresidente de Irán, Rafsanjani, a quien es actualmente el ministro de Defensa de Irán, a 2 de los candidatos presidenciales de las próximas elecciones, están entre los 12 acusados, los 8 acusados por la Argentina, sin prueba alguna. Bueno, ahora tiene que ver cómo remonta, porque es tan burdo que no les ha salido bien el tiro. Y acá redondaría con lo siguiente, que lo veníamos diciendo recién. Las elecciones del 2008 las ganan los demócratas, las gana Obama. Y no es que Obama sea distinto, el poder no lo tiene Obama, el poder no lo tiene, tampoco lo tenía Bush. En el interín, las Fuerzas Armadas norteamericanas, el establishment militar, que sí tiene poder, se han dado cuenta, un sector muy grande, que están cansados de librar las guerras de Israel. Yo te diría que en esa estructura de poder mundial, la principal fractura está entre quienes quieren priorizar a Israel y quienes ven con simpatía a Israel en Estados Unidos, pero no la quieren priorizar. La quieren decir, bueno, es un factor más, pero no puede ser el decisorio.
Las Fuerzas Armadas norteamericanas, los militares, están mayormente en el campo que dice vamos a priorizar el interés nacional norteamericano y no el israelí. Si podemos también ayudar a Israel, en buena hora. Pero estamos cansados de hacer estas guerras que han solamente traído en Libia, en Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, aún en Siria, graves problemas inclusive a la imagen de Estados Unidos, que es un país odiado mundialmente y con buena causa, y todo por defender los intereses de un tercer Estado, extranjero, diminuto, pequeño, que de golpe y porrazo se habla del plan nuclear iraní, pero ninguno de los grandes medios, desde luego no los locales, La Nación, Clarín, recuerdan a la opinión pública que la única nación en Medio Oriente que tiene armas de destrucción masiva es el Estado de Israel, que tiene un plan nuclear ilegal y ni siquiera firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, que Irán sí lo firmó. O sea, hasta ese punto llega la mentira propiciada por los grandes medios, que están, lo habrán visto, La Nación, Clarín, absolutamente histéricos. Entonces, redundaría con el siguiente comentario. Acá se han producido recientemente dos hechos importantes. En noviembre es reelecto Barack Obama. Israel le hubiera gustado que fuera Mitt Romney, que era más la línea conservadora, volver un poquito al a Bush. No, fue reelecto Obama. Primer dato, negativo para Israel. Segundo dato, positivo para los intereses sionistas. Acaba de ser reelegido Benjamín Netanyahu. Y Benjamín Netanyahu basó su campaña sobre tres conceptos principales: el no reconocimiento de un Estado palestino, en contra de la opinión de todos los países del mundo prácticamente; el apoyo irrestricto a los asentamientos ilegales según la ley internacional, de los colonos sionistas en territorio palestino, fuera de inclusive de todos los acuerdos y de las órdenes de las Naciones Unidas. Hoy no son asentamientos chiquitos, hay 540.000 israelíes en esos asentamientos ilegales. Y tercero, y lo más importante, Stop Iran. Mi prioridad número uno, dijo, es detener a Irán, con lo cual está ya amenazando con una intervención militar unilateral en contra del supuesto plan nuclear iraní, que no existe como tal, pero ellos están. En septiembre del año pasado apareció Netanyahu en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, con un dibujo grosero, creo que fue un insulto a la inteligencia de todo el planeta, que era una bomba, ¿te acuerdas esas bombas que hacían de los anarquistas, redondas con la puntita dice, bueno, Irán enriqueció plutonio y uranio, ahora está acá y pronto va a estar acá y va a poder volar a hacer una bomba. O sea, nos trató a todos como unos imbéciles, y creo que los que le creyeron realmente lo son. De eso no puede caber ninguna duda, pero estamos ante un líder de Irán que por sobre todas las cosas quiere tener una justificación para hacer un ataque. Un líder de Israel. Necesita hacer un ataque contra Irán. Necesita arrastrar a Estados Unidos. Y Estados Unidos le está diciendo, vamos despacito. Es más, Estados Unidos ha despachado a altos militares a decirle a Netanyahu, quédate en el molde. Acá, lo que sí, y acá es donde Argentina creo que inteligentemente, aunque a lo mejor lo están haciendo sin querer, al tomar cierta distancia de ese alineamiento irrestricto en el campo norteamericano-israelí y empezar estas conversaciones, por las razones que fueran, con Irán, en alguna medida, indirectamente, aunque sea, nos alejamos de estar tan involucrados y estar en el centro de esto. Porque si Israel ataca unilateralmente a Irán, la respuesta de Irán contra de Israel va a ser devastadora, quizás es parte del cálculo que están haciendo. Eso en las imágenes en Fox News, CNN, todos los multimedios, La Nación, todos nuestros medios locales, llorosos, rasgándose las vestiduras, van a generar una corriente de opinión favorable a la pobre y pequeña Israel que ha sido atacada por Irán en esta guerra que se ha desatado para parar, porque heroicamente van a decir que Israel quería parar el plan nuclear iraní. En ese manejo de la opinión pública, seguramente van a poder arrastrar a Estados Unidos, o la OTAN al menos, en una nueva guerra de Israel, esta vez en contra de Irán. ¿Vos crees que en este contexto, porque todo el mundo pone a los árabes en una misma bolsa, Irán es una cosa totalmente atípica? No es árabe. Primero no es árabe, es área, ¿no? Así no es árabe, son musulmanes. Y hay bastante tirantez entre iraníes y árabe, porque son dos culturas muy distintas. Lo único en común que tienen es la escritura. Aunque parezca mentira, Irán usa la escritura árabe para su idioma. Claro. Ahora la pregunta es, Irán, con su acervo milenario, ¿tiene fundamentalistas de tal grado como para decir, vamos a entrar en una guerra nuclear? ¿O es un circo que está yendo mucho más allá de la lógica humana y tratar de crear este monstruo tan, ¿no? Creo yo, es un circo absoluto, porque si hay un país con vocación, a pesar de los medios, acá hay que desintoxicarse de CNN y de La Nación y de Clarín.
Irán no ha agredido a nadie en más de un siglo. Irán, Persia, como se lo llamaba antes, no ha agredido a ningún vecino en más de un siglo. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial la invadió Gran Bretaña. En la Segunda Guerra Mundial la invadieron Gran Bretaña y la Unión Soviética. Logran recuperar independencia en la post-Segunda Guerra Mundial, eligen democráticamente a un gran líder que era Mohammad Mossadegh, que nacionaliza la Anglo-Iranian Oil Company, hoy conocida como British Petroleum, la BP, y la CIA, y esto lo admite la propia CIA en documentación que he tenido que revelar, junto con el MI6 británico, le hacen un golpe de Estado, lo sacan al presidente legítimo Mohammad Mossadegh, elegido por el pueblo, y le impone a Irán durante más de un cuarto de siglo, 27 años, al Shah Reza Pahlavi, totalmente pro-norteamericano. Se sacan de encima con la revolución iraní de 1979, que vuelve el Ayatollah Khomeini, se sacan de encima a Reza Pahlavi. ¿Qué hace Estados Unidos y las potencias occidentales? A través de Saddam Hussein le hace una guerra genocida con más de 1 millón de muertos iraníes, desde Irak en contra de Irán. ¿Y quién le dio las armas de destrucción masiva químicas a Irak para esa guerra contra Irán? Estados Unidos y Occidente. De manera que, en alguna medida, si hay un país que no es una amenaza, es Irán. Sin embargo, Israel, insisto, cuyo comportamiento demuestra una actitud belicosa, tiene armas nucleares que no las ha oficializado porque son ilegales, y uno podría decir las usaría, y yo diría que sí, a mí no me sorprendería lo más mínimo que Israel use esas armas. Pues acá lo que hay que hacer es, creo yo, ¿no?, desintoxicarse de toda estos mitos generados por Occidente para llevar agua a su molino y tratar de armar un casus belli, que es donde arrastraron a la Argentina. Menem se dejó arrastrar, de la Rúa nunca tuve idea de lo que se trataba, obviamente. Los Kirchner también se dejaron arrastrar en demasía, y ahora están buscando, como decía el doctor Lavaque, como son más animales políticos los Kirchner que otros que hemos tenido antes, están buscando alguna forma de no estar en el fuego cruzado, sino aunque sea meterse detrás de algún árbol para evitar los primeros tiros, porque esos tiros todo indicaría que van a ocurrir, y van a ocurrir pronto. Netanyahu dijo, antes de ser elegido, y acaba de ser reelecto, que para el verano, no mucho más allá del verano de este año, el problema de Irán tenía que quedar resuelto. Yo diría, le agregaría un argumento más a lo de Adrián. En política internacional a veces hay que fijarse también si lo beneficia a un país tal o tal, porque los países normales su política exterior la planifican de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a su vocación, la ideología, solidaridades raras, no, los intereses. Hay 2 países en el mundo, 2 y nada más que 2, que no les interesa levantar la perdiz de la guerra en este momento, porque el tiempo los está potenciando. Uno es China y otro es Irán. Tienen todo para ganar con la paz y todo para perder con una guerra hoy. Es como si me dijeran, China va a atacar con bombas. Significaría que los dirigentes chinos se volvieron locos. Si están avanzando simplemente porque son 5 veces más que Estados Unidos, o 7 o 14. Y lo mismo le pasa a Irán. Si uno no observa el desarrollo de la economía, de la tecnología y la industria iraní en los últimos 30 años con la revolución de los ayatolás, como dicen comúnmente, era un paisito que no tenía ningún peso en el Medio Oriente, ni en Asia Central, y hoy es el país rector en por lo menos 3 de los 5 países turco-musulmanes, o sea, las ex repúblicas turcas de la Unión Soviética. Así es. 3 de los 5. Hoy tiene una muy buena relación con Turquía, muy buena relación con Rusia, y es uno de los países que está ganando todos los días influencia en el Medio Oriente y en el Asia Central. ¿A santo de qué va a rifar todo eso en una? Pero tendrían que estar totalmente locos. Me permitís un muy breve comentario que creo que vale la pena y engancha con todo lo que está diciendo Juan Gabriel. Y esto no es idea mía, me lo comentó un norteamericano justamente. Dice, mira, para entender esta diferencia cultural, Irán por un lado, Estados Unidos, potencias occidentales por el otro lado, él da el siguiente ejemplo. En Estados Unidos se juega al póker, que el póker es como el truco, es un juego de engaño, de guiños de ojo, de embuste. Dice, son expertos en el póker. Irán, Persia, inventó el ajedrez. Y ellos juegan al ajedrez. Una mala movida, ya la hiciste. Ahí no hay embuste, no hay mentira. O jugás bien o jugás mal. Y yo creo que en esta jugada, Estados Unidos y sus aliados vienen jugando al póker, y Argentina se ha plegado en eso, con mentira sobre mentira, y más mentira y más mentira. E Irán y sus aliados vienen jugando al ajedrez. Pero hay una conclusión de lo que dice Adrián. Sí. Los intereses estratégicos de Estados Unidos y de Irán en esa región hoy son coincidentes. Hoy son ¿Qué es coincidentes. el mundo? Ojo. Sí. Bueno, No los de Israel. vamos a hacer un pequeño corte porque vamos enseguida un poquito que juega la justicia acá, ¿no? El corte supremo. Juega.
Bueno, ¿qué rol tienen? Vamos a un corte, cortito, y volvemos acá con Irán Argentina, con los compañeros expertos en el tema, ya volvemos. Bueno, estamos aquí en el último bloque sobre Irán Argentina, acompañado por Juan Gabriel Lavaque, José Petrosino y Adrián Cerrucci. Y seguimos tocando este tema que es tan espinoso, pero también necesitamos saber un poquito más de qué es lo que ocurre. Yo quería preguntar acá en la mesa, pueden responder cualquiera de los dos. Todo este tema, volvamos a las pericias, ¿no? O al coche bomba. Hubo diferentes peritos y hubo diferentes visiones. ¿Cuál era la más consistente? ¿O en qué se basan las pericias? La única consistente, no la más, la única consistente, es, en la AMIA me refiero, es la que hizo la Universidad de Tucumán, su departamento de explosivos de la Facultad de Ingeniería, a pedido del juez Galeano. Aunque parezca mentira, lo hizo por allá por 1995, 96, o sea, muy al principio del atentado. Esa facultad, mejor dicho, ese instituto o departamento de explosivos tucumano está dirigido por el ingeniero Danesi, que fue uno de los 3 peritos de la Academia Nacional de Ingeniería que peritó el mismo tema en la embajada y que concluyó que en la embajada no hubo coche bomba, sino que la explosión fue interna en la embajada. Como acá había una pericia de la Policía Federal y otra de Gendarmería, Policía Federal más bomberos, ¿no? Otra de Gendarmería y alguna cosa que agregó el Ejército en su base de Azul, cómo explota una tráfico. ¿Por qué? No sé, pero Galeano sospechó algo, dudó de algo y pidió al ingeniero Danesi, concretamente de la Universidad de Tucumán, que se hiciera una nueva pericia. Y hay entonces, en definitiva, 5 pericias, policía, bombero, pero se reducen a 3. Policía Federal, bombero, Gendarmería y facultad. La primera pericia en el tiempo fue Policía Federal, que sin decir agua va, sin encontrar ni demostrar una sola prueba o indicio de que existió un coche bomba, en los resultados pone que fue un coche bomba. Gendarmería hace una segunda pericia que la avala la DAIA porque nombra perito de parte al comandante Laborda, que fue perito oficial en la embajada, después pidió el retiro y lo contrató la DAIA, muy bien pagado, y también determinó que, como dijo y demostró la Policía Federal, hubo un coche bomba, pero la Policía Federal dijo, pero no demostró nada. Entonces no había ninguna prueba. Esto es lo que le tiene que haber hecho sospechar a Galeano, le pide a la Facultad de Ingeniería. Y la Facultad de Ingeniería, con la misma solvencia académica que en el caso de embajada, determina que fue adentro. Sí hubo, porque hubo distintos criterios sobre la carga de amonal, la carga, los kilos que se pusieron. Si hubo 300 kilos, como dice uno, la explosión fue 1,5 metros adentro. Si hubo 500 kilos, fue 1 metro adentro, pero siempre adentro. Entonces, esta es la única pericia creíble que hay. Y es la única pericia que no se ha agregado al expediente. No está puesta, cosida, digamos, dentro de un cuerpo del expediente. Y yo por eso no sabía. Yo hablé con el ingeniero Danesi pidiéndole que hiciera una pericia, que me aceptara, y me dijo, primero, no, porque cuando la hice con la academia sufrí tantas presiones, mi familia, yo en mi trabajo, que no quiero... En la embajada, sí, no quiero otro lío. Pero además no la necesita, busque, hay una carpeta que se llama tal y tal, la tienen fuera del expediente, pero existe, búsquela. Apareció. Pregunto, si puede ser que el hecho de la existencia de un coche bomba implique quién se hace responsable de los gastos. Si el coche bomba fue dentro de la embajada, el Estado de Israel se debería hacer cargo. No hay coche bomba. Si fue dentro de la embajada, fue dentro de la embajada, sin coche bomba. Pero la creación del coche bomba no puede implicar que el Estado argentino se haga cargo porque está ocurriendo, porque fue un hecho que ocurrió en las calles y afecta a un edificio. Por supuesto que sí le hemos pagado indemnización. No hemos pagado indemnización a la embajada cuando fue, y a la DAIA y a la AMIA se le ha dado 1 millonada de pesos también por lo de la AMIA, siendo que también fue adentro del edificio. ¿Se construyó un edificio entero? Se le construyó, yo lo he visitado, es un señor edificio. ¿Era la AMIA antes? Se sacaron la lotería. Menem le dio $10 millones. No, lo que ha gastado el Estado argentino en esto, sin ir más lejos, la acusación no solo en Maipú, como fue un papelón y no había prueba, el juez de Londres le cargó las costas de la Argentina.
Hemos tenido que pagar $280.000 de costa en ese juicio en Londres. Decime, José, ¿y por qué en estas cosas no interviene la Corte Suprema de Justicia? En la AMIA debería haber intervenido la Corte al tratarse de un país extranjero como Irán, pero no sé, lo han borrado, lo han sacado a eso. En la embajada sí, porque se hizo cargo la Corte, porque la embajada de Israel es extranjera, toda la instrucción la hizo la Corte. Ahora, en la AMIA debería haber sido también así, pero no ha sido. Hasta que hubo la acusación del fiscal contra los iraníes, no. No, porque era no. una entidad privada argentina, pero desde que lo acusa a los iraníes, evidentemente es competencia originaria de la Corte, por el hecho de estar involucrada en las relaciones internacionales. Yo presenté un escrito a la Corte pidiendo que se asumiera la causa, y me contestaron en 3 líneas que no era cuestión de la Corte, sin fundamentación. O sea, que un caso que involucra a un Estado extranjero, pero es groseramente el tema. Es muy probable que hayan querido decir, sin escribirlo, una vez que los procesan a los iraníes, sí, pero no, en la Constitución es tajante. Está involucrado un funcionario o diplomático extranjero, la competencia de la Corte. Y en el caso de la embajada, como no, eso es directo porque fue evidente. Se atacó a una embajada de un país extranjero. Ahí entra directo. Pero hay jurisprudencia. ¿Se avanza en esa causa? No, eso está paralizado peor que nosotros. Eso está paralizado desde que la Academia Nacional de Ingeniería hizo la pericia y demostró que había sido adentro, y Julio Nazareno, presidente de la Corte, dispuso que se abriera una nueva pista de investigación de explosión interna. El embajador de Israel, Itzhak Aviran, habló por televisión y dijo, eso es una muestra de antisemitismo, querer investigar si fue adentro. Y por lo tanto, si avanzan con esa investigación, vamos a pedir juicio político a los 9 en aquel entonces miembros de la Corte. La Corte arrugó, hablando en criollo, y como 2 años después sacaron un comunicado muy difuso diciendo que no se pudo determinar quiénes eran, pero que al parecer fue un grupo de la yihad islámica. Y desde entonces, saquen la cuenta, 98. Diciembre de 99. 99. Claro, cuando se fue antes de Semenen. A hoy han pasado, ¿cuánto? 24 años. 23 años, está paralizado. He pedido 3 veces que la reactiven, pero yo no soy parte ahí. Entonces, cuando escribí mi libro hace 4 meses, septiembre, 5 meses, 4 meses, me fui a la Corte, presenté un ejemplar del libro y dije, vengo a acompañar este libro en donde demuestro ser, porque así dice la ley, los que son entendidos en un tema pueden pedir al tribunal que lo tengan como amicus curiae, amigos del tribunal. Sin ser parte, colaboran. Yo demuestro con este libro que soy entendido en el tema, pido ser tenido como amicus curiae en la causa embajada. Y por la similitud que tiene con la causa AMIA. Septiembre, hoy van 4 meses y medio, 5, todavía no me respondo. En esta Comisión de la Verdad, y vamos casi a lo último de esta entrevista, la Comisión de la Verdad, todo esto que se ha conformado, y es la gran... ¿a quién beneficia? No, beneficia la verdad. Beneficia la verdad. O sea, ¿a quién perjudica la verdad? Sería la pregunta. ¿A quién perjudica la verdad? Y la verdad obviamente perjudica a los que se quejan, porque si no, no se quejarían. ¿De quién beneficia? No, beneficia a la verdad, porque yo no sé si era... Y a la Argentina, porque a la Argentina le conviene la verdad. Nos saca un lazo en sí. Claro, nos saca un problema, una especie de maldición bíblica que tenemos con este engendro, porque hace casi 19 años que nos viene ya emponzoñando la sociedad, pervirtiendo las instituciones, los funcionarios, es decir, porque acá hay un montón de funcionarios importantes argentinos procesados por irregularidades, no se entiende por qué, pero están. Y esto parece que iba a seguir hasta por el fin de los siglos, que no iban a tener con esto toda la vida. Bueno, entonces, ahora hay un principio de solución, no sé si se concretará o no. Yo diría, va a haber una solución parcial, porque para mí, y esto es conjetura personal, se va a llegar a determinar que no fue Irán. Protestará Israel, la DAIA, la AMIA, la Nación, Clarín, lo que quiera, pero se va a llegar a demostrar que no fue Irán. Y ahí van a parar de nuevo, y ahí va a dormir de nuevo el expediente por los siglos de los siglos. O si no, va a quedar flotando la pesta siria. Van a decir, no, ve que no fue Irán, fue Siria. O como en el tema de la embajada. Bueno, fueron los árabes, musulmanes, pero no sabemos bien. Nunca tenga solución. Y a Israel le conviene, y a la DAIA. Yo insisto, Israel es el que está empujando esto sabiendo que es mentira. Pero hay mucha parte, o una buena parte, de la dirigencia de la colectividad judía en la Argentina,
AMIA y Daya concretamente, que saben que también es mentira, que saben. Yo vivo permanentemente enviándoles información. A La Nación, a Clarín, a las agencias, a la Daya, a la AM, saben que es mentira y también van a estar comprometidos si la cosa llega a descubrirse. De modo tal que aquí hay muchos intereses que podrán llegar a soportar después de mucho pataleo que Irán resulte inocente. Pero que lo investiguen en serio al tema no van a permitir. O habrá un tercer atentado. Lo que pasa es que presionan en la sociedad, a la comunidad judía con absoluta seguridad. Que al final el 81% aparentemente. Claro, pero la comunidad judía. No ni apoyo de acuerdo de Argentina, pero si están siendo bombardeados con una acción psicológica. De todas maneras, la comunidad judía es de palo en esto, porque esto es una decisión de soberanía del gobierno argentino. La comunidad judía podrá opinar como opino yo, pero nada más. Esto va a ir al Congreso, en el Congreso se votará, una vez que se votó, como dice el Diego, la tienen adentro. No, ¿sabés a quién pueden no hacer callar la boca? A los reales y verdaderos interesados, los familiares de las víctimas. Eso no se van a callar, pero a eso de una u otra manera los van a ir olvidando, controlando, silenciando, y esto va a ser como lo de la embajada. 20 años, 50 años, se van a morir los familiares de las víctimas. Es lógico, no va a morir todo. Se descubrió. Bueno, Juan Gabriel, José Petrosino, Adrián Salvucci, muchísimas gracias por haber compartido este especial. Creo que es un tema que va a seguir en un caminito. Creo que vamos a tener que seguirlo tocando hasta que se clarifique, por lo menos ir tirando la misma conjetura que el Estado argentino puede entender. Permitime una dirección. Sí. El mes que viene está el acto aniversario de la embajada. Ese es un día, eso va a ser clave. Ahí se van a salir algunas cosas a la luz, ¿viste? Va a estar lindo, va a estar para alquilar balcones. Seguro. Habrá que ir. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en este especial de TLB1 sobre Argentina e Irán. Los esperamos el próximo especial de semana que viene. Muchas gracias y buenas noches.